muy buenas. América se puede decir que está de fiesta. Lima, la capital de ese hermoso y hermano país de Perú, es la sede para la 8ª Cumbre de las Américas a celebrarse en estos días de abril. Y referente a la Cumbre de las Américas, hay a lo menos tres puntos a los que me gustaría hacer referencia. El primero, bueno, al parecer que este señor presidente de Venezuela está un poco equivocado en su profesión, ¿no? Él, lejos de ser presidente, debería ser actor de teatro, obras dramáticas, cosas así. Primero porque desafía al Grupo de Lima, desafía al gobierno del Perú, a la presidencia del Perú, diciendo de que a pesar de que es una persona declarada no grata en la Cumbre de las Américas, él iba a asistir. Escúchalo usted mismo, por favor. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver. Porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Ahora, recientemente, él parece que el pajarito se le volvió a posar en el hombro y asegura de que para qué ir a una cumbre a donde lo único que se hace es perder el tiempo. Estamos evaluando. Para mí no es una prioridad ir para allá. Ustedes saben que las cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo. Desde una mirada diferente, que analicemos las declaraciones del señor Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, del por qué Venezuela se le impide la asistencia a la cumbre. Escúchelo, por favor. Hoy es la caída libre del país y lo que tiene que ver con la situación humanitaria. Que Venezuela quizás se note mucho más su caída libre porque apenas lleva unos pocos años cayendo en picada. En el caso de Cuba, lleva 60 años en picada, sin freno y con el paracaídas roto. Que se reconoce su esfuerzo en el poco tiempo que lleva al frente de la OEA, porque definitivamente de los tiempos de Insulza a usted hay una gran diferencia. ¿Por qué digo esto? Hace poco el señor Luis Almagro fue invitado por Rosa María Payá, la hija de Oswaldo Payá. El gobierno de Cuba le negó la entrada a usted, señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, y lo declaró persona no grata. Cuba sigue manteniendo la misma postura de 1962, cuando declaró, ahora en el gobierno de Raúl Castro, que por cuanto en aquella época había sido expulsada de la OEA no tenía ni jurisdicción ni competencia en la isla. Y aún así usted no se pronuncia y usted permite que aquella persona que no respetó su condición como secretario general de la OEA
Pero desde la óptica del principio de funcionamiento de la propia Organización de Estados Americanos y desde la óptica misma de la Cumbre de las Américas, dejar ir al titiritero es una burla. Es como decir, aquí no se pueden entrar con mascotas y tienes que dejar el burrito fuera. A su vez, el canciller peruano, el señor Néstor Popolicio, hace declaraciones del por qué el Grupo de Lima, el gobierno de Perú, rechazan la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre. El Perú tiene una política de Estado al respecto, es una política seria, y hemos reafirmado que el gobierno venezolano no está invitado a la Cumbre de las Américas. Sí existen condiciones para negarle la entrada a la delegación cubana a la cita estival ahora en Lima. Y permítanme ir a la cumbre de Panamá hace 3 años atrás, donde esa sociedad servil de la cual se hace acompañar el gobierno de La Habana, miembros de la Brigada de Respuesta Rápido, miembros del Partido Comunista, miembros de la CTC, de la FMC, organizaciones afines al proceso, en fin, pandilleros de poca monta, agredieron física y verbalmente a miembros de la sociedad civil independiente en un parque, públicamente allí. Simplemente los agredieron, le faltaron el respeto, le vocearon y le agredieron físicamente. Los actos de repudio y disturbios en contra de la sociedad civil independiente de Cuba no son inéditos. En la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, la delegación cubana arremetió en su contra bajo la dirección del ministro de Cultura cubano, Abel Prieto. La carta de Rosa María Payá y el coordinador Yatzel Román González piden a las autoridades peruanas a no tolerar, como sucedió en Panamá en 2015, la actitud de abusador de barrio de la delegación castrista. Ese es un precedente. El segundo precedente es que desde el 2009 se le dio la oportunidad al gobierno ya de Raúl Castro de que se incluyera nuevamente en la Organización de Estados Americanos, siempre y cuando se comprometiera a cumplir con los principios, con las prácticas, con los de la OEA, lógicamente. Usted no puede participar de una organización si no pretende sujetarse a lo que esa organización establece. Por ende, en la tercera cumbre que se celebró en Quebec, Canadá, Cuba debía estar presente, pero no asistió. ¿Por qué? Porque a Cuba no le interesa, rectifico, porque al gobierno que dirige Raúl Castro no le interesa formar parte de la Organización de Estados Americanos. Si el gobierno de La Habana hubiese asistido, se hubiese reincorporado en el 2009, en la tercera cumbre debió haber estado presente. Y entonces es posible que hubiese firmado la Declaración de Quebec. Y digo es posible porque puede firmarla, pero simplemente no cumplirla después, como ha pasado con tantos y tantos y tantos acuerdos que están firmados y que se violan impunemente. Esta declaración establece, según lo expresaron los cancilleres en el punto número 6 de la declaratoria, ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas en 2001, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. por tanto,
señor canciller, creo que antes de haber invitado al gobierno de turno acá en La Habana a la cumbre, debió haber firmado y llevado a vías de hecho la declaración de Quebec. Entonces, técnicamente, el gobierno de La Habana está imposibilitado de asistir a la cumbre de las Américas. Yo soy Alejandro Hernández y esto es Cuba al Descubierto.